chicos, tengan todos muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase de literatura y con ello vamos a desarrollar el tema del regionalismo, ¿no? Hispanoamericano. Prácticamente este es un movimiento que van a hacer en la parte de Sudamérica, ¿sí? Y va a estar muy deslindado eh, de lo que es España, Europa, según los movimientos que hemos visto. Hemos visto que prácticamente todos los movimientos literarios han venido de Europa y han sido copiados en Hispanoamérica. Sin embargo, el regionalismo va a presentar un movimiento independiente y va a retratar la actualidad o la vida real, ¿no?, que ocurre en dichos países. Uno de los más representantes autores, exponentes del regionalismo, va a ser Rómulo Gallegos, ¿sí?, con su novela Doña Bárbara, ¿no? Lo hemos visto en televisión, ha sido también adaptada a la televisión, no. Entonces, desarrollamos el tema. ¿Qué es el regionalismo? Bueno, el regionalismo es una corriente muy fuerte del cuento y la novela, mayormente de la novela hispanoamericana, es decir, de América, ¿no?, de Sudamérica. Esto yace en el siglo XX, donde el punto central o más importante de la temática es el binomio del hombre y la naturaleza. Estamos hablando de hacendados, ¿no?, donde los pobladores o los pueblos eran estructurados de esa manera. Por eso decimos que su tema o la temática que ellos van a presentar va a ser un binomio, un dúo del hombre y la naturaleza, el conflicto de la sociedad civilizada versus el barbarismo, ¿no?, que ocurría en aquellas épocas. Hay que decir que la historia tiene acontecimientos muy importantes que influyen directamente en la temática que los escritores incluyen en sus obras. Van a crear nuevos esquemas sociales que finalmente repercuten en la novela latinoamericana. ¿Qué características vamos a encontrar? Pues es simple. Se desentiende del peso de las tradiciones europeas. Hemos dicho que mayormente las influencias, ¿no?, de corrientes literarias, como hemos visto el realismo, el romanticismo, ¿no?, entre otras, siempre han venido con tradiciones, ¿no?, o nociones de Europa. Sin embargo, se van a desentender y van a desligar este vínculo. Prácticamente todas las obras se van a centrar su interés en nuestro propio continente, en la realidad de cada país. Ponen su objetivo en el paisaje antes que en los individuos, ¿no? En las obras vamos a ver que la descripción del paisaje va a ser muy notorio, muy versátil, ¿no?, muy detallista. Por eso son notoriamente descriptivos. Los personajes de sus obras son por lo común víctimas de esa naturaleza americana, brutal, inhóspita y grandiosa, ya que vemos hacendados, ¿no?, y prácticamente no en esos tiempos, ¿no?, o en esos lugares recónditos, no hay mucha educación. Por eso vamos a encontrar una civilización de barbarie, ¿no?, donde las víctimas, ¿no?, son abusadas de manera brutal, entre otras. Dominan la técnica de la novela, el relato o el cuento. Continúan esta tradición modernista de hacer verdadero arte escrito, pero con contenidos nacionales propios, historias, reseñas propias. Dominan el manejo de la lengua y conocen a fondo los regionalismos de vocabulario sintáctico que usan sin prejuicios en sus obras. Los diálogos se caracterizan por la fidelidad a las hablas locales. ¿Qué representante vamos a encontrar en el regionalismo? Va a ser Rómulo Gallegos, ¿no?, de nacionalidad venezolana, Francisco Lazo Mártir, José Eustacio Rivera,
Horacio Quiroga, Ricardo Giraldes, Benito Lynch, entre otros. Entonces, hablemos de Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos, tal y cual les había dicho, nace en Venezuela, Caracas, el 2 de agosto en el año 1884 y fallece el 5 de abril en el año 1969. Él fue un novelista y ensayista, también cuentista y periodista, dramaturgo y político venezolano. Se le ha considerado como el novelista venezolano más relevante del siglo XX. Por ello, estamos desarrollando su biografía y uno de los más grandes literarios latinoamericanos de todos los tiempos. En el año 1909 escribe su primera novela, El último solar, pero no la publica sino hasta el año 1920. Ejerce el cargo de presidente de Venezuela en el año 1948 por escasos 9 meses, convirtiéndose en el primer mandatario presidencial del siglo XX, elegido de manera directa y universal por el pueblo venezolano. La Academia Venezolana de la Lengua lo eligió como miembro, pero no se recibió. Las obras que pudo acotar Rómulo Gallegos en esta corriente literaria fueron las siguientes. Respecto a novela en el cual más se identifica, Rómulo Gallegos publicó en el año 20 Reinaldo Solar, La Trepadora, Doña Bárbara, Canta Claro, Canaima, Pobre Negro, El Forastero, Sobre la misma tierra, La brisna de paja en el viento, entre otras. Algunas de ellas fueron adaptadas al cine, otras al teatro, ¿no? Porque sus novelas retratan, tal y cual dice, la realidad de cada nación, ¿no? De cada país. Entre los cuentos, uno de los más destacados tenemos a La Rebelión y otros cuentos, cuentos venezolanos, drama, El milagro del año. Entonces, vamos a contar un poco acerca de su novela llamada Doña Bárbara, que fue adaptada a la televisión, ¿no? Tuvo muchas versiones y es una obra muy resaltada. Bueno, como tema central vamos a encontrar el conflicto o este enfrentamiento entre la civilización que lo va a traer Santos Luzardo y la barbarie que lo representa Doña Bárbara. Los personajes que vamos a encontrar va a ser Doña Bárbara, que prácticamente va a representar la barbaridad del llano, ¿no? De aquel pueblito. Santos Luzardo va a representar la civilización y el progreso, ya que él viene de la ciudad. Marisela es la hija de Doña Bárbara y de Lorenzo Barquero, que fue abandonada por su propia madre a su suerte. Lorenzo Barquero, que es el papá de Marisela, fue un joven con mucho futuro por delante que al morir su padre se ve obligado a regresar al llano, ¿no? Para posterior a ello enamorarse de Doña Bárbara y esta apropiarse de las tierras de él y dejarlo junto con su hija. Juan Primito representa la superstición y la creencia pagana de los hombres del llano. Él es el enamorado de Marisela. Guillermo Danger, llamado también Mr. Danger, representa el desprecio de los extranjeros hacia los venezolanos. Él es cómplice de Doña Bárbara. Balbino Paiva, Melquiades, Gamarra son los ayudantes de Doña Bárbara
para que puedan cumplir las órdenes de dicha mujer, ¿no? Y matar a los hombres que ella mandaba eliminar sin necesidad que ella les pagara. Entonces, ya hemos podido desarrollar un poco de los personajes y prácticamente te puedes dar idea de qué trata esta novela, ¿no? De una tirana, se podría decir, de Doña Bárbara. Bueno, todo va a iniciar en el llano venezolano, donde Doña Bárbara va a ser la mujer más hermosa del llano venezolano y dueña de la granja llamada El Miedo, cuyo antiguo nombre era la Barquereña. Ojo, ella es dueña de la tierra grosera e insensible debido a una experiencia traumática que tuvo cuando era adolescente, cuando fue violada por un grupo de piratas asesinos que también le arrebataron el primer amor de su vida. Encima que la violaron, mataron a su primer amor. Ella ha acumulado grandes tierras con grandes rebaños de ganado y asimismo utiliza a los hombres para beneficio personal, con medios ilegales como sobornos a funcionarios locales, entre otras artimañas. Uno de los pocos terratenientes que quedan en el área es Santos Luzardo, ¿no? Santos Luzardo, quien regresó de estudiar leyes para imponer el control en la propiedad de la familia. Sospecha que un granjero llamado Balbino Paiva había trabajado disfrazado para que doña Bárbara le robara su ganado. Los otros granjeros no creen que Santos sea quien ponga punto final a las iniquidades de doña Bárbara, pero muestra con su excelente manejo de caballo que el equilibrio de poder en la región está a punto de cambiar. Doña Bárbara tiene una hija joven y muy hermosa llamada Marisela, la que concibió con Lorenzo Vaquero, el terrateniente con el que tuvo un romance y del que tomó sus posesiones para dejarlo en la calle. La madre no quiere saber de ella y está completamente abandonada, aunque Juan Primito, un sirviente de doña Bárbara, la cuida en secreto. Después de que Santos descubre a Marisela, se ocupa de ella y de su padre. Los lleva a su granja para brindarles educación a la joven y alejar a Barquero del alcohol. Al mismo tiempo, doña Bárbara se siente hechizada, enamorada de Santos Luzardo, pero cuando descubre que su propia hija es rival de su afecto, busca todas las formas de destruirlo. Prácticamente toda esta novela va a simbolizar este conflicto, este enfrentamiento, ¿no? Entre la civilización y la barbarie, ¿no? Civilización que es representada por Santos Luzardo, ¿no? Que es un hombre de leyes, y la barbarie que representa Doña Bárbara. Según la novela, ¿no? Al momento de leerla, van a poder apreciar estas características del regionalismo, ¿no? En el cual detalla lo hermoso que son los paisajes del llano de Venezuela. Bueno chicos, esa sería la clase de hoy del regionalismo.
por favor realizan el tema de su carátula y luego y posterior a ello el desarrollo de esta teoría. Hacerles mención que según los exámenes de literatura, ¿no? Y entre otros que manejamos, que se maneja de comunicación, se ha notado el excesivo uso de, del Google. Es decir, que buscan la información o las preguntas o respuestas de lo que dice Google, ¿no? Al momento de googlear tal respuesta. Todos, prácticamente todas las preguntas que se puedan elaborar en el examen están en su material tanto libro o están en su material tanto cuaderno. Así que les pido por favor que se basen en ello y que generen un criterio propio, ¿no? Nada de copy y pega, chicos. Para lo sucesivo, es decir, para el examen mensual y bimestral de agosto, ¿no? En septiembre, voy a considerar mucho ello. Si yo detecto el tema de copy page en lo que es Google Explorer, simplemente voy a desestimar el puntaje y no se le va a calificar, ¿sí? Se supone que ustedes repasan, estudian un día antes, ¿no? Prácticamente lo tienen el material a la mano. Lean un poco, sepan más o menos, incluso se les da el alcance de un balotario que es similar o casi igual, semejante a las preguntas que va a venir en el examen, ¿sí? Eh, Solamente dejo acotar, por favor, entreguen la tarea, ¿no? Que se les deja en la fecha indicada para que no tenga que bajarles sus puntajes, ¿sí? Si tienen alguna duda me pueden escribir por interno para poder resolverlas. Y no se olviden por favor marcar su asistencia, que es muy importante, ya que esto es un indicador de que sí están escuchando las clases, de que sí están entrando a clases, ¿no? Y que sí están desarrollando. Sí, eso sería todo por hoy. Cuídense un montón y nos vemos en la siguiente clase.